Estamos de vuelta con CNN Chile Radio en este día jueves 7 de mayo, 9:04. Vamos a la entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con el senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, que ya está conectado con nosotros a esta hora. Hay muchos temas de la contingencia que analizar y ya vemos al senador en la pantalla de CNN Chile Radio. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Hola José Miguel, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Partamos por lo que hablábamos antes de la pausa, senador. Se cae el acuerdo del PDG con el gobierno. ¿Qué le parece esa decisión del partido liderado por Franco Parisi? A ver, era bastante evidente que ese acuerdo se iba a caer porque el PDG había hecho una solicitud a la cual el gobierno no había contestado en la forma que el PDG estaba pidiendo. Entonces era bastante absurdo que el PDG aceptara lo mínimo que le estaba entregando el gobierno porque claramente terminaba entregando sus principales banderas de lucha. Y en esto yo creo que, claro, el gobierno ha tenido, a mi juicio, un mal manejo respecto de cómo enfrentar la mega reforma y se le están empezando a descolgar posibles aliados que tiene en esta materia. O sea, en su posición, el Partido de la Gente había cerrado un mal acuerdo, independiente de lo que el Así gobierno les es. ofreció después. De primera instancia, a su juicio ya era un mal acuerdo. O sea, de buenas a primeras, el PDG cerró un pésimo acuerdo de entrada. Porque claro, ellos dijeron, queremos que se libere el IVA de los medicamentos para la clase media y el gobierno lo que les dice, ok, vamos a entregar un bono para la gente más modesta para el tema de los medicamentos. Entonces, claramente, cuando el PDG les dice que sí, estaba cerrando un pésimo acuerdo porque no se cumplía en lo más mínimo lo que ellos estaban pidiendo. ¿Se vendieron muy rápido por muy poco, como señalaba el día de ayer el diputado Soto? Yo creo que sí, yo creo que el PDG se vendió muy rápido, se vendió prácticamente, se entregó a la primera al gobierno sin dimensionar lo que efectivamente el gobierno le estaba ofreciendo, claro, y probablemente después cuando Franco Parisi o los economistas del PDG analizaron con más detención la propuesta del gobierno, se dieron cuenta que efectivamente el gobierno le había metido un gol desde fuera del estadio al PDG, y efectivamente el PDG quedó bastante en ridículo con esa negociación. Y si su principal líder es un economista, ¿ese análisis no debió ser hecho antes? Justamente, eso es lo que llama la atención, que el PDG haya cerrado tan rápido el acuerdo, siendo que Franco es un economista que se ha destacado bastante, sobre todo en estos temas. Entonces llama la atención que pareciera ser, y además por lo que hemos visto en la elección interna del PDG, que hay un quiebre entre lo que es el PDG, los diputados del PDG y Franco Parisi. ¿De qué nos habla esto que sucedió el día de ayer? ¿De qué manera expone al Partido de la Gente, senador Araya? Es que, a ver, yo más que exponer el PDG, yo creo que aquí el problema es más de fondo. El problema es qué es lo que va a pasar con la mega reforma que tiene el gobierno. El PDG probablemente está viviendo una crisis como la que viven todos los partidos, que son partidos nuevos, son partidos que están partiendo, que recién están teniendo fuerza parlamentaria, que probablemente no entienden bien todavía cómo funcionan las dinámicas de las negociaciones con el gobierno. Pero mi impresión es que más allá de lo que pase con el PDG, que hoy día es parte del anecdotario de la negociación, lo complejo es lo que está pasando con la mega reforma que está tratando de impulsar el gobierno. Senador, ¿es cierto que tras la caída del acuerdo con el Partido de la Gente, el gobierno llamó al Partido por la Democracia? Por lo menos lo que sabemos nosotros es que el gobierno está tratando de conversar con distintas fuerzas. No tengo certeza si es que se contactó anoche con los diputados del PPD. Los diputados del PPD estaban bastante molestos con el gobierno porque cuando trataron de conversar este tema con el gobierno para plantearle una serie de temas que les parecían complejos de la mega reforma, el gobierno solo sostuvo un monólogo que consistía en explicar por qué había que avanzar en la reforma sin abrir la puerta a incluir modificaciones a esta reforma. Así todo, hasta hace pocos días usted era de apoyar la idea de legislar. Lo que pasa es que lo que yo he dicho, nosotros no podemos cerrarnos a la idea de discutir los temas al interior del Congreso, pero también dije que estaba disponible a apoyar la idea de legislar en la medida en que pudiéramos tener una conversación con el gobierno y poder hacernos cargo de aquellos temas de la reforma que son bastante complejos, porque como también lo señalé en distintos medios, esta reforma es una reforma que es bastante perversa, es una reforma tributaria encubierta, es una reforma que va a dejar bastante debilitado al Estado y que al final del día es una reforma que a los únicos que va a favorecer es a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Y la cuenta de esta mega reforma no la va a pagar el presidente Kass, no la van a pagar las grandes empresas, la va a pagar la clase media, la va a pagar la gente más modesta y la van a pagar las pymes. Entiendo su punto, pero para que quede completamente claro, a esta hora, e independiente de los últimos hechos, independiente de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, usted mantiene la posición de apoyar la idea de legislar si este proyecto avanza al Senado.
Lo que yo mantengo mi disposición al diálogo con el gobierno una vez que esto sea aprobado en la Cámara de Diputados a fin de poder conversar previamente qué margen hay para cambiar ciertos temas que vienen en la mega reforma. Ya, o sea, lo Después matiza de un esa poco, porque hasta conversación, hace algunas semanas usted decía, voy por apoyar la idea de legislar. es que no lo estoy matizando, lo que decía claramente, estoy disponible a apoyar en la medida en que exista margen de conversación con el gobierno, porque lo que hemos dicho, no estamos disponibles a apoyar una reforma que lo que único que va a hacer es favorecer a las grandes empresas y a las fortunas de nuestro país y la cuenta le termine pagando la clase media. Entonces, por eso lo que dijimos, y además dijimos claramente, vamos a esperar a ver qué es lo que sale de la Cámara de Diputados, porque no sabemos qué es lo que va a aprobar la Cámara. Hoy día con el escenario de lo que pasó con el PDG, el gobierno tiene una incertidumbre, porque efectivamente tiene una mayoría que es muy frágil para aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto. Entonces, puede que la Cámara de Diputados apruebe una parte del proyecto, puede que no apruebe la Mm. totalidad o incluso lo termine rechazando. Ya, que yo se lo preguntaba porque Raúl Soto, de la bancada del Partido por la Democracia y nuevo presidente del partido, decía el día de ayer que como partido hasta ahora van por la idea de rechazar la idea de legislar. Por eso lo hacía el punto anteriormente. Sí, efectivamente, ayer eso lo señaló Raúl Soto. Nosotros este tema no lo hemos conversado por lo menos yo con Ya. Raúl en este minuto, porque vuelvo a insistir, yo creo, y esta vez lo hemos dicho, nosotros no podemos ser una oposición como la que fue republicanos con el presidente Boric. Los republicanos fueron unos miserables con el presidente Boric, le rechazaban todas las ideas de legislar en temas que iban en ayuda concreta a la gente. Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó con una serie de proyectos. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de mostrar nuestros puntos con fortaleza, pero no tenemos que cerrarnos al diálogo, porque en este minuto lo que el país nos está exigiendo es que oposición y gobierno sean capaces de dialogar en búsqueda de solución de los problemas que tenemos. Y hoy día hay sectores de la oposición que están siendo miserables utilizando la misma palabra que usted decía recién. Obstruccionistas también. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hoy día la oposición está con ánimo de diálogo. El problema yo creo que es otro. Hoy día tenemos un gobierno que primero tiene un problema estructural bastante serio. Tiene un problema con su segundo piso que no es capaz de asesorar adecuadamente al presidente. Tiene un problema con su equipo de comunicaciones que cada día le genera más problemas al presidente. Entonces, es difícil que la oposición hoy día se pueda sentar con el gobierno cuando tiene un ministro que dice A, otro ministro que dice B, tiene que salir el presidente de la República a decir C, el equipo de comunicaciones dice D. Entonces, al final del día, no hay con quién hablar con el gobierno. Yo creo que no tengo recuerdo de haber visto un gobierno tan desordenado en sus primeros 60 días. Entonces, claro, hoy día prácticamente la oposición al gobierno del presidente Kass es el propio oficialismo, son sus propios ministros y principalmente su equipo de comunicaciones y su equipo de asesores. Entonces, claro, nosotros hoy día como oposición más bien estamos en una oposición que estamos disponibles al diálogo, pero la pregunta del millón es con quién conversamos. Ya, y ahí yo le quiero Conversamos, por hacer una ejemplo, con el pregunta, ministro senador. Poduje, conversamos con el Sí. ministro Quiró. Sí, ahí le quiero hacer una pregunta en base a lo que usted decía, porque entiendo el punto, pero hemos hablado bastante durante los últimos días sobre los cuestionamientos que hay en torno al manejo del gobierno, cómo defienden la idea, los problemas comunicacionales. Pero quiero preguntarle particularmente por el sector que usted representa, que es la actual oposición o parte de las oposiciones. Ya veremos cómo se termina componiendo aquello. Pero ¿cuál ha sido el gran error de la oposición en toda esta historia? ¿Han faltado propuestas? Porque usted dice estamos abiertos al diálogo. ¿Pero han presentado desde la oposición las propuestas suficientes para llevar adelante también un diálogo? A ver, nosotros hemos hecho una serie de propuestas en diversos temas. O sea, por ejemplo, en temas de seguridad pública hemos hecho propuestas, en los temas tributarios también economistas de la centroizquierda han hecho diversas propuestas. Cuando se estaba tratando este proyecto de ayudas respecto al MEPCO, también se hicieron propuestas. Si el problema que tenemos hoy día es que tenemos un gobierno que no está escuchando, tenemos un gobierno hoy día que pareciera ser que se creen dueños exclusivos de la verdad y que todas las medidas que toman son las que según ellos van a sacar a Chile de la emergencia. Y al contrario, lo único que están haciendo es que Chile entre en una verdadera emergencia económica de la cual va a ser muy difícil salir. Entonces, claro, uno puede presentar propuestas, nosotros hemos entregado una serie de propuestas, pero es difícil cuando uno tiene un gobierno que es tan dogmático que ya tomó una decisión y que no es capaz de escuchar. Ayer el Consejo Fiscal Autónomo ya hizo ver lo complejo que es avanzar en esta mega reforma y que hemos visto que se defienden como gato de espalda diciendo que eso no es así, que esto no va a ocurrir, que están equivocados. Hemos visto a numerosos economistas volver a insistir de lo complejo de que es avanzar en la mega reforma que está planteando el gobierno en la línea actual respecto, por ejemplo, de la manera en que está planteando la reforma tributaria, de rebaja de impuestos, de integración tributaria, sin que existan mecanismos de compensación en la recaudación. Sí, es que yo Entonces, le, frente a eso tenemos propuestas, pero no hay un gobierno que escuche. sí, es que yo le comentaba eso porque tengo entendido que usted en una entrevista reciente habló precisamente de que faltaban propuestas desde la actual oposición, que ha faltado también llevar más ideas sobre la mesa.
Es que, a ver, lo que pasa es que lo que hemos planteado nosotros que en el contexto de esa entrevista era Sí, que hoy día la oposición también está viviendo, por aquí decir está, lo así, tengo. un rediseño. Hoy día la oposición, después de la derrota del presidente Gabriel Boric y las dos almas que convivieron durante el transcurso del mandato del presidente Boric, que para nadie era un misterio, que costó mucho cuajar lo que era el Frente Amplio, Partido Comunista, con la ex concertación o la ex nueva mayoría. Hoy día, claro, hay una suerte de dos oposiciones que también tienen que volver a encontrar cuál es su punto y qué es lo que van a pensar y cuál es el rediseño que tienen para el país en el futuro. Hoy día hay una discusión muy legítima al interior de la centroizquierda de si se es una sola gran oposición o se mantienen ¿Y estas usted qué dos prefiere? oposiciones. Yo creo que aquí lo que debería existir son dos oposiciones que sean capaces de confluir en temas comunes, porque efectivamente, por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la misma democracia cristiana, tienen formas muy distintas de cómo abordar los problemas a cómo lo tiene, por ejemplo, el Frente Amplio o el Partido Comunista. Pero sí tenemos mucha confluencia en temas, por ejemplo, de defensa de derechos sociales. Entonces, en ese sentido, lo más probable es que forzar una sola oposición va a ser complejo. Pero si podemos mantener dos oposiciones que son capaces de coordinarse para trabajar, va a ser mucho más fructífero. Y en esto lo que hemos hablado nosotros, que hoy día la oposición tiene que recuperar una identidad. Desgraciadamente lo que ha ocurrido con la centroizquierda, a mi juicio, en el último tiempo, es que hemos vivido en ciclos electorales y eso ha impedido generar una Sí. identidad de centroizquierda, como la tuvo en su minuto la ex concertación, como lo tuvo la nueva mayoría. Entonces lo que falta hoy día es que en esa definición, la definición de propuesta, de más allá de la propuesta concreta de qué estamos haciendo, qué podemos hacer en materia legislativa, es la propuesta de largo plazo de qué país estamos pensando, cómo estamos pensando abordar los distintos problemas que tiene el Chile del siglo XXI, los problemas que tienen las regiones, en una mirada de Entiendo. mucho más largo plazo y nada, y no tanto de corte electoral. Ya, o sea, debo inferir de sus palabras que para usted el escenario ideal es que si existen dos oposiciones, el PPD está acompañado de los partidos que en algún minuto lo acompañaron cuando estuvimos gobernados por los años de la concertación. Esos partidos para usted son sus socios naturales, digamos. Lo que pasa es que, claro, hay un tema de historia natural en lo que Ok. era la exconcertación y la nueva mayoría. Y además hay una historia común, hay liderazgos que han trabajado en conjunto, hay ideas comunes. Entonces es mucho más fácil construir una oposición a partir de esto, de este trabajo conjunto y de esta historia común, que tratar de forzar probablemente una alianza inmediata con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y que va a costar mucho poder generar puntos de acuerdo. Nosotros tenemos distintas miradas respecto a cómo abordar situaciones. Entonces, claro, podemos entramparnos en discusiones que pueden ser eternas. Entonces, por eso lo que hemos señalado y seguimos sosteniendo que es preferible mantener estas dos oposiciones, que sean dos oposiciones colaborativas, que no Ok. sean dos oposiciones que estén compitiendo, sino que sean capaces de complementarse y de trabajar en conjunto y poder enfrentar conjuntamente los desafíos, pero cada oposición manteniendo su identidad propia. Veremos cómo termina aquello. Senador, volvamos rápidamente al proyecto de reconstrucción nacional. ¿Qué es lo primero que le piden al gobierno para volver a conversar? Yo, Yo creo que el gobierno debiera ser un poco más humilde y entender que este es un megaproyecto que debiera separarse atendido a los distintos temas que aborda. Yo creo que ningún senador, senadora, diputado o diputada se va a oponer a tratar con rapidez los temas que digan relación con la reconstrucción. Eso podemos sacarlo rápidamente, en una semana nos vamos a poner de acuerdo y resolvemos los problemas de la reconstrucción, pero tenemos que abordar con calma y detención, a mi juicio, todo lo que dice relación con la reforma tributaria, porque aquí lo que hay es una verdadera reforma tributaria, donde no está claro cómo se van a recuperar los menores ingresos fiscales. O sea, tercero, hay que separar todo lo que dice relación con las modificaciones a la institucionalidad ambiental, porque aquí se está desmantelando la institucionalidad ambiental que se ha construido en años. Cuarto, hay que hacerse cargo, por ejemplo, de qué es lo que ocurre con los temas de propiedad intelectual que también están planteados en el proyecto, que son temas muy disímiles. Ok. Otro tema que hay que abordar también es qué es lo que ocurre con la franquicia tributaria en materia de los trabajadores. Entonces, son temas que son muy complejos de abordar, Senador, como lo quiere hacer el gobierno en la rápida. Yo creo que este proyecto, de seguir tramitándose como está, podemos terminar generando un tremendo daño a las generaciones futuras en nuestro país. o sea, El usted... gobierno está haciendo, Sí, lo escucho, perdón. el gobierno probablemente, los números del gobierno están claros, pero a mi juicio parten de un supuesto absolutamente errado. Es muy fácil decirle, vamos a bajar el impuesto corporativo a las empresas de 27 a 23, vamos a volver a la integración tributaria, vamos a permitir o rebajar los impuestos en materia de impuesto a la herencia, que dicho sea de paso, lo pagan las personas más ricas de Chile. Yo creo que la gran mayoría de los auditores que nos están escuchando o viendo a esta hora no pagan impuesto a la herencia, eso lo pagan fortunas como la familia del expresidente Piñera.
Entonces, claro, el gobierno dice, esto es así, pero el gobierno dice, esto va de la mano con mayor crecimiento. Pero eso no está garantizado en ninguna parte del proyecto. El gobierno está apostando un boleto de lotería, es decir, le voy a bajar el impuesto a las empresas y a condición de eso voy a tener más trabajo, más inversión. Yo soy senador por la región de Antofagasta Sí. y yo puedo dificulto, por ejemplo, que producto de esta medida, minera escondida, BHP, vaya a comenzar una nueva faena minera o vaya a contratar más gente. Yo creo que lo que va a hacer Minera Escondida, que estos 4 puntos que va a tener van a ser utilidades netas para la empresa. Entonces, claro, lo que nos preocupa es que esta rebaja de impuestos es contra nada, no está garantizado cómo se va a poder recaudar estos dineros por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle a los chilenos y chilenas en 3, 4 años más? Mire, ¿sabe qué? No hubo mayor creación de empleo, no hubo mayor actividad económica, entonces tenemos que hacer un recorte y esto significa que hay menos carabineros, los hospitales no van a poder funcionar. Total, el ministro Quiroz ya no va a estar en 4 años más, el presidente Kast tampoco va a estar, entonces la cuenta de esto la van a terminar pagando las familias de clase media, la gente más modesta. Entonces, eso es lo que nos Senador, preocupa y por sí. eso lo que le hemos dicho al gobierno, ok, si usted quiere hacer una rebaja de impuesto corporativo, que se haga pero con exigencia a las empresas. Si le vamos a bajar el impuesto, que haya exigencia de reinversión en el sentido de que Ya. esto tenga que Senador, invertirse en... en virtud del tiempo, dos preguntas en una. Si usted está diciendo aquí hay que separar el proyecto, dejar una discusión inmediata para el tema de la reconstrucción, se entiende el punto. El gobierno ha dicho que está todo concatenado, que no se puede hacer eso, pero en fin. Eso por un lado. Usted entonces, si requiere una discusión más pausada, con más tiempo, le pide, le exige al gobierno que quite la suma urgencia. Y otra pregunta sobre la misma. ¿Considera que la propuesta de la democracia cristiana de un 27 a un 25% del impuesto de primera categoría, cuando hablamos de bajarlo, podría ser una manera o un camino de generar un mayor acuerdo? Efectivamente, nosotros le pedimos al gobierno retirar la urgencia, porque vuelvo a insistir, yo creo que este tema de la reforma tributaria encubierta que hay tiene que discutirse con detención. Tenemos que saber con claridad cuáles son los efectos que esto va a tener, y yo creo que aquí no hay que, no hay que dejar pasar lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo que hemos dado justamente para este tipo de situaciones. Y dos, el tema que ha propuesto la ADC, yo vuelvo a insistir, si esto no es una rebaja de impuestos, porque sí, si aquí lo que tiene que estar claro es que si acá hay una rebaja de impuestos a la empresa, si esa rebaja efectivamente se va a traducir en mayor actividad económica, mayor empleo. Entonces, claro, pareciera ser que 27 a 25 pudiera ayudar, pero eso debería ir acompañado de alguna exigencia, que esta empresa obligarla a reinvertir, a una mayor contratación de trabajadores, entre otras cosas. Sí, senador, lo último que quisiera preguntarle en otro tema tiene que ver con el operativo que llevó adelante en Temucuicui el gobierno. La ministra Steiner decía detuvimos 5 personas, una de ellas queda en prisión preventiva, las otras con otras medidas cautelares. Y bueno, ella también en una entrevista el fin de semana decía, denos tiempo, téngannos paciencia porque vamos a mostrar resultados, pero se requiere tiempo. ¿Cómo ve usted esa situación? Porque ha habido voces en el oficialismo, como el propio senador Carter, que dicen se requiere un golpe de timón rápido en materia de seguridad. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo primero, yo en respecto al operativo de Temucuicui, le diría al gobierno que sea cuidadoso, porque yo entiendo que este fue un operativo ordenado por la Fiscalía en el marco de una investigación penal. Este no es un operativo que ordenó el gobierno o que ordenó el Ministerio de Seguridad Pública. Este operativo es un operativo, hasta donde conozco, ordenado por la Fiscalía, cumplido por las policías en virtud de una orden judicial. Entonces aquí hay que separar las cosas. Acá no fue el presidente Kast el que dijo vayan a Temucuicui a buscar 5 personas. Entonces, primero, que el gobierno no se esté atribuyendo algo que no es. Aquí lo que hubo fue un operativo en el marco de una investigación de carácter judicial. Y dos, si el problema que tiene el gobierno y que lo tiene el presidente Kast y por añadidura la ministra Steiner, es que fue José Antonio Kast el que instaló como eje de su campaña la seguridad. O sea, yo creo que todos recordamos que José Antonio Kast todos los días nos subía un video diciendo, mire, quedan tantos días para que se vayan los extranjeros, queda tantos días para que el extranjero se vaya, que vamos a recuperar el orden. Entonces, claro, la ansiedad que tienen los chilenos y chilenas es una ansiedad que generó el propio gobierno y el propio presidente Kast. Entonces, hoy día él y el gobierno tienen que hacerse cargo de esto. Entonces, claro, si la ministra Steiner está pidiendo paciencia, tiene que hablar con su jefe y su jefe tiene que salir a dar la cara y decirle a los chilenos y chilenas que no puede cumplir y que le mintió a los chilenos, que él no puede hoy día devolverle a los chilenos y las chilenas la seguridad que comprometió en campaña, que esto es mucho más complejo de los videos que él subía durante la campaña. Entonces, claro, el gobierno hoy día, y desgraciadamente la ministra Stein, de quien tengo buena opinión, está pagando las consecuencias de la campaña que realizó José Antonio Kast. Si ese es el problema cuando un candidato presidencial promete algo que no puede cumplir.
Ya, bien. Vamos a quedar muy atentos, senador, por supuesto, a ese y a la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. Le agradezco la comunicación hasta ahora con CNN Chile Radio. Que tenga un buen día. Muchas gracias.